Hola, mi nombre es Leonela Juquenes López y hoy les voy a explicar el momento de torque o fuerza a nivel 3B. En este caso debemos hallar el ángulo θ sabiendo que la barra pesa 100 newtons y la pesa es de 25 newtons. Como vemos, acá tenemos el gráfico. Acá podemos ver la fuerza que ejerce los 100 newtons, que es el peso de la barra, y el peso de 25 newtons de la barra. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debemos seguir? Primero debemos realizar un diagrama de cuerpo libre. Empezamos a cortar justo por acá. ¿Por qué por acá? Porque resulta que por acá es donde se encuentra el ángulo que nosotros debemos hallar. Se encuentra justo acá. Mira, por ejemplo, acá. ¿Qué viene a continuación? Resulta que nosotros cortamos la cuerda que nos conectaba con la polea y que nos conectaba con la pesa. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Podemos agregar una tensión del mismo peso de la pesa, que es de 25 newtons. Entonces, escribiendo los 25 newtons como tensión, vamos a tener un diagrama de cuerpo libre en equilibrio. Ya no va a importar que se corte la cuerda, ya no vamos a necesitar la polea. En la parte de acá estamos viendo el diagrama de cuerpo libre. Quedó así. Quedó la fuerza de 100 newtons y quedó con una tensión de 25 newtons. Resulta que, como vemos en nuestro problema, se encuentra en equilibrio. ¿Qué pasa cuando se encuentra en equilibrio? Debe cumplir dos funciones. Una es la sumatoria de fuerzas, que debe ser igual a 0, o la sumatoria de momentos, que debe ser igual a 0. En este caso vamos a usar la sumatoria de momentos. Entonces iniciemos. Sumatoria de momentos igual a 0. En este caso vemos que tenemos dos momentos respecto al eje 0. Entonces, el primer momento es el de la fuerza de 100 newtons. Entonces, momento de la fuerza de 100 newtons respecto al eje 0 más el momento de la fuerza de los 25 newtons respecto al eje 0 debe dar un total de 0. ¿A qué es igual el momento? Resulta que el momento es igual a la fuerza por la distancia. Entonces empezamos a reemplazar. En el momento de la fuerza de 100 newtons tenemos, como decimos, una fuerza de 100 newtons. ¿Qué ocurre? Resulta que la fuerza de 100 newtons se está efectuando hacia abajo, es decir, está yendo en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué nos muestra? Que esta fuerza debe ser negativa. Entonces sería menos 100 newtons por la distancia. Pero acá tenemos un problema. Resulta que cuando debemos hallar la distancia de una forma un poco más simple, debe ser porque nuestra línea de acción debe crear un ángulo de 90 grados con respecto al eje 0 o el eje O. Entonces, ¿qué ocurre? La línea de acción de la fuerza de 100 newtons no forma un ángulo de 90 grados con el eje O. Cuando nos ocurren estos casos, debemos emplear la siguiente fórmula, que es momento igual a fuerza por distancia por seno de θ. Entonces, resulta que, como habíamos dicho, no forma un ángulo de 90 grados la fuerza de 100 newtons, sino que forma un ángulo que se encuentra entre la línea de acción y entre la línea horizontal respecto al eje 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El paso a continuación es completar el triángulo. Aquí vamos a tener un triángulo rectángulo. Aquí vemos la fuerza de 100 newton. Aquí tenemos el ángulo θ. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos los 90 grados, que es un ángulo recto. Si este ángulo de acá es el ángulo θ, este ángulo de acá debe ser 90 menos θ. Entonces, ya con este triángulo hallamos el ángulo de la fuerza de 100 newtons para reemplazar la fórmula en este lugar de acá. Empezamos. Desde el eje 0 hasta la fuerza que ejerce los 100 newtons hay una distancia de B. Entonces, menos 100 newtons referente al sentido de la fuerza por la distancia, que es B, por el seno de 90 menos θ, más la siguiente fuerza.
como habíamos dicho, debemos mirar el sentido de la fuerza para saber si va en sentido antihorario o horario. Entonces, seguimos con el siguiente momento. En el siguiente momento tenemos una fuerza que va en sentido antihorario, va en contra de las manecillas del reloj. Cuando una fuerza va en contra de las manecillas del reloj, debe ser positiva. Entonces, pondríamos acá más 25 por la distancia. ¿Cuál sería la distancia? Si de aquí a aquí tenemos B y de aquí a acá tenemos B, la distancia completa desde la tensión de 25 newtons hasta el punto O sería de 2B por el ángulo. Entonces, resulta que aquí tenemos el mismo problema. La fuerza de 25 newtons, la línea de acción de la fuerza de 25 newtons no forma un ángulo de 90 grados con el eje cero. Entonces vamos a completar el mismo triángulo rectángulo para hallar el ángulo. Como vemos, aquí se encuentra el ángulo θ. Y en la parte de acá se encuentra la tensión de 25 newtons. Entonces, si esta es el ángulo θ, este mide ángulo θ, este también debe medir ángulo θ. Por consiguiente, este chiquitico de acá mide 90 menos θ. Entonces, θ más 90 menos θ nos da 90 grados, que van a ser los de acá. Entonces, continuamos con nuestra operación, ya que hallamos el ángulo que debemos efectuar en la fuerza de 25 newtons. Estamos diciendo que éramos 25 newtons por el sentido de la tensión o de la fuerza, por 2B, ya que tenemos la distancia de la tensión hasta el cero, 2B, por seno de θ. Todo esto nos debe dar 0. Habíamos quedado en que el momento era igual a la fuerza por la distancia. Entonces la fuerza era 100 newtons, pero como 100 newtons va en sentido horario con las manecillas del reloj, entonces los 100 newtons van a ser negativos por la distancia. Resulta que la línea de acción de la fuerza de 100 newtons no forma 90 grados con el eje 0 o con el eje O. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Cuando nos ocurra estos casos, efectuamos la siguiente fórmula, que es momento es igual a fuerza por distancia por seno de θ. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Encontrar el ángulo que se encuentra entre la línea de acción y la horizontal. ¿Cómo lo encontramos? Completándolo. Entonces, aquí tenemos el ángulo θ. Acá tenemos la fuerza que se efectúa, que son 100 newtons, el ángulo de 90 grados, ángulo recto, y si este ángulo es θ, este ángulo de acá sería 90 menos θ. Entonces, el ángulo de 100 newtons sería 90 menos θ. Reemplazamos menos 100 newtons por la distancia, que en este caso la distancia de 0 hasta la fuerza va a ser de B. Entonces sería menos 100 newtons por B por el seno, que habíamos dicho acá, de 90 grados menos θ. Aquí ya terminamos el primer momento. Seguiríamos por el segundo, que sería la tensión de 25. Empezamos. Resulta que la tensión de 25 no va en sentido horario, con las manecillas del reloj, va en sentido antihorario. ¿Qué significa? Que esta fuerza va a ser positiva. Entonces empezamos. Sería más 25 por la distancia. En este caso la distancia sería 2B, ya que desde la tensión hasta el punto 0 se efectúa 2B. Entonces sería 25 por 2B por el ángulo. Bueno, habíamos quedado en que la fuerza de 25 newtons será positiva porque iba en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj, por la distancia, que en este caso era 2B, por el ángulo, que es el que vamos a encontrar, ya que como en el caso anterior, la línea de acción de la tensión de 25 newtons no forma un ángulo de 90 grados con el eje 0. Entonces vamos a empezar a completar nuestro triángulo rectángulo. Aquí tenemos el triángulo, acá tenemos la tensión de 25 newtons y acá tenemos el ángulo θ.
Si este mide ángulo tita, este también debe medir ángulo tita. ¿Por qué? Porque este chiquitico de acá mide 90 menos tita. Y 90 menos tita más tita nos da uno chiquitico acá de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo de 25 grados es seno de tita. Todo esto nos debe dar igual a 0. Entonces empezamos. Sería menos 100 por b por seno de 90 menos tita. Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Resulta que el seno de 30 es igual al coseno de 60. ¿Por qué razón? Porque el seno de 30 es igual al coseno de 90 grados menos este ángulo. ¿Y cuál es el coseno de 90 grados menos este mismo ángulo que es 30 grados? Sería que el coseno del seno de 30 grados es 60 grados. Por lo tanto, seno de 90 menos tita es igual a coseno de tita. Entonces, en esta parte de acá donde estamos resolviendo la operación, seno de 90 menos tita va a ser igual a coseno de tita. Más 25 por 2b nos da 50b. Por seno de tita. Todo esto igual a 0. Entonces, en este caso, para poder cambiar el signo de la fuerza de 100 newtons, para que pueda ser positivo, vamos a pasarlo al otro lado. Sería 50b por 60 tita igual a 100 por b por coseno de tita. Entonces, b con b se cancelan. Nos quedaría 50 senos de tita es igual a 100 coseno de tita. ¿Y seno de tita a qué es igual? Seno de tita es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno de tita es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en este caso también podemos cancelar la hipotenusa, ya que las dos se encuentran en el denominador. Continuaríamos ahora. Al cancelar las hipotenusas, nos quedarían 50 sobre 100, ya que 100 lo pasamos a dividir, y cateto opuesto sobre cateto adyacente. 50 dividido entre 100, empezamos a simplificar. 100, la mitad sería 50. La mitad de 50 sería 25. La quinta parte de 50 sería 10. La quinta parte de 25 sería 5. La quinta parte de 5, 1. Y la quinta parte de 10, 2. Entonces nos quedaría un medio. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a tangente. Entonces, todo esto sería igual a tangente de un medio. Resulta que en el caso anterior habíamos visto que el seno de 90 menos tita era igual al coseno de tita. ¿Cómo podemos observar acá? Resulta que si este ángulo de acá nos mide 30 grados, este ángulo de acá debe medir 60 grados, ya que el seno de 30, como habíamos visto, es el coseno de 60. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Que el ángulo, como vemos, va a ser igual a 30 grados. Y aquí estaría el resultado que nos pide, hallar el ángulo. Muchas gracias. Páralo.